de la letra. Comenzamos. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto recibirlos otro miércoles al pie de la letra. Buenas tardes, Víctor Clavellina. Muy buenas tardes. Galileo Contreras, ¿cómo estás? Bienvenidos todos, Pati. Pues estamos en la letra G de la vuelta número 19, quedamos al abecedario, listísimos para hablar de varios temas. Ya sabe que usted eligió el editorial la semana pasada. Hablaremos de genio, de las acepciones que tiene esta palabra, de otros genios que nos acompañan con la letra G, como Gabriela Mistral. Y vamos a hablar de un cuento de Borges, Guayaquil. Y tenemos musiquita también con la letra G, así que pues prepárese porque este va a ser un programa muy interesante. También tenemos regalos. Ahora me traje una muestra de los regalos para que se anime. Mire, tenemos este libro de Angélica Pérez de la colección Laúd de Literalia Editores. Y este disco es una edición de Fonca y Conaculta de los poemas de Raúl Renán en su voz. Así que hay regalos interesantes esta tarde para que vaya votando por los editoriales de la próxima semana, que son, con la H, Harem, Humanismo, Hambre. ¿De qué quiere que hablemos la próxima semana? Harem, humanismo o hambre. Esas son las tres opciones. Usted elige, usted eligió genio esta vez. Así que ese es el editorial de hoy y vamos a introducirlo con esta cápsula que preparó Víctor Clavellina. Ahí hay votos. Negro, blanco, I, rojo, U, verde, O, azul, vocales. Algún día contaré vuestro nacer en vilo. A, negro corsé lleno de moscas deslumbrantes que revuelan en torno a crueles hedores, golfos de sombra. Candor, vapores, tiendas, lanzas de los glaciares, reyes blancos, umbelas. Y escupida sangre, risa de labios bellos en la penitencial embriaguez o en la cólera. Cielos, vibración divina del mar verde, paz de pastos puntuados de animales, de surcos, que la alquimia grabara en frentes estudiosas. Oh, supremo clarín de raras estridencias, silencio interrumpido por ángeles inmundos. Oh, el omega, el relámpago violeta de sus ojos. Este texto de... Es un pequeño poema de Rimbaud, el pequeño genio de la poesía, que después, pues en su momento no fue tan famoso, pero los simbolistas lo rescatan, ¿no? Y entonces pues quería abrir un poquito con esta con el genio de Rimbaud. Así es. Pues, ¿qué es genio? Genio son estos seres imaginarios, que en algunas culturas se transformaban o se representaban desde duendes hasta seres como fantasmales, ¿no? Que ayudaban al humano en ciertas misiones o deseos. O que también lo desayudaban, ¿no? Claro. Esa es una de las acepciones. Sí, son famosos los genios de la botella, ¿no? Claro. Que están representados pues en muchas historias, por ejemplo, de las Mil y una noches, ¿no? Así que es. aparecía el genio encerrado por miles de años
que se suponía que eran incluso pueblos enteros, ¿verdad? Que habían desaparecido, pero que conservaban ese genio, esa esencia atrapada en alguna vasija, ¿no? Hay una serie también muy famosa, bueno, ya no la dan, ¿verdad? Mi Bella Genio, no sé quién pueda recordar a aquella Bella Genio que tenía su varita mágica, ¿no? Y que se aparecía en un contexto familiar de pronto. Están también los genios, bueno, esos son los genios del árabe, ¿no? Pero están los genios también latinos, que eran con los que nacía cada quien. Entonces cada quien tenía un genio que lo acompañaba por el resto de su vida, un poco parangoneado con los ángeles de la guarda, ¿no? En la religión cristiana, ¿no? Que es el ángel de la guarda, pues aquel que está siempre haciéndonos compañía y ayudándonos en cuestiones difíciles. Este genius latino, pues también era una especie de espíritu que siempre nos iba a acompañar y ayudar en determinados procesos difíciles. Y están aquellos que andan de genio también, ¿verdad? No, esa es una acepción. El genio, como esta cualidad que le otorgamos ahora al poema a Rimbaud, ¿no? Están estos genios, ¿no? Que por sus actitudes creativas, por su forma que sorprende de llevar a cabo ciertas actividades, su profesión o bien pues sorprende a la gente, se le llama un genio. Y está este otro, ¿no? El que anda de genio. El que anda de genio, que también tiene que ver con una especie de posesión externa, ¿no? A fin de cuentas, el que anda de genio es precisamente porque hay una energía externa que lo ha convertido en un ser, pues, que de pronto es insoportable, ajeno, ¿no? Sí, ajeno incluso para sí mismo de pronto, ¿no? Cuando andamos de genio no somos nosotros mismos, a fin de cuentas es algo que de alguna forma nos está controlando y nos está llevando a ser insoportables, ¿no? A estar de genio, ¿no? Aunque hay siempre quienes permanecen de genio pues toda su vida, ¿no? Digo, afortunadamente no es nuestro Cuando ya caso. te pones a pedirles deseos, porque andan de genio. Sí, claro. Pues es este genio, la palabra que usted eligió la semana pasada y que pues para la próxima tenemos con la H, harem, humanismo o hambre. Cecilia Rodríguez ya está participando a través de la fanpage de Al Pie de la Letra y vota por harem. Entonces ya tenemos un voto para harem. Así que si usted quiere que gane humanismo o hambre, pues ya sabe lo que tiene que hacer en el muro de nuestra fanpage o al 3030-5307. También ahí recibimos sus votos y ya saben que por cada voto pues se lleva un regalo cortesía de Literal Editores. Así es. Y le voy a hacer la pregunta que le hacemos cada miércoles para que usted tenga oportunidad de llevarse otro regalo. ¿Quién escribió Rebelión en la Granja? Estamos con la G. Ya sabe que o el nombre o el apellido comienzan con G. Fíjese que fue un escritor y periodista británico cuya obra lleva la marca de las experiencias personales que vivió en 3 etapas de su vida. Su posición en contra del imperialismo británico, que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas de orden colonial en Birmania durante su juventud, cuando estuvo a favor de la justicia social después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París, y en contra de los totalitarismos nazi y estalinista tras su participación en la Guerra Civil Española. Esos 3 hechos lo marcaron y marcaron su obra, por supuesto. Quien escribió Rebelión en la Granja. De hecho, ya hemos hablado de ese libro aquí en Al Pie de la Letra. Muy interesante, por cierto. Sí, creo que no paramos de hablar de ese libro. Y es donde se acuña esa frase tan interesante, Pati, de que todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros, ¿verdad? Como a los que invitan a la Feria Municipal del Libro. Exacto, como por ejemplo, todos somos iguales, salvo cuando no te invitan a participar en la Feria Municipal del Libro. Pero bueno, ya le repito los editoriales. Harem
humanismo o hambre. ¿De qué quiere que hablemos la próxima semana? En lo personal, sin que quiera yo dar alguna tendencia, ni mucho menos, me gusta el humanismo. Claro, seguramente harem no va a ser un término favorecido por las mujeres. No, pero bueno, Cecilia Rodríguez votó por harem. Ah, mira. Bueno. Entonces vamos a ver cómo se comporta nuestro auditorio y cuál será el editorial de la próxima semana, pues eso solamente usted lo va a decidir. Bueno, vamos a ir un corte porque vamos a regresar para hablar de Guayaquil, este tremendo cuento de Borges, de lecturas profundas y diferentes aristas. Si tiene la oportunidad de buscarlo en la red, ahí está, Guayaquil con G, Guayaquil, de Borges, y vamos a hablar de ello al regreso. Recuerde votar por harem, humanismo o hambre en nuestro muro de Al Pie de la Letra, y si va a responder la pregunta, ¿quién escribió Rebelión en la Granja?, hágalo por inbox, porque si no todo el mundo va a conocer la respuesta. Regresamos al Pie de la Letra. Ya regresamos al Pie de la Letra. Y tenemos otro voto para harem, y es de Héctor Ortiz. Ya saben que los que votan pues tienen un regalo de Literalia Editores. A ver cómo se comporta. La no tendencia. me hace muy feliz el harem. Veamos si pasa algo más. Bueno, creo que Jesús Pimentel ya participó. Ah, sí. Este cuento, Guayaquil, de Jorge Luis Borges. Digo, ya sabemos que Borges era un asiduo amante de la filosofía, ¿no? Y que, bueno, toda su obra, tanto de narrativa como de poesía, está impregnada de esta visión filosófica que tiene del mundo. Pero en este cuento en particular, pues hay un debate profundo entre los personajes. Son dos personajes. La anécdota ronda alrededor de quién va a escribir las memorias ¿de quién? De Bolívar, De Bolívar y San Martín. Así es. Sí. Y entonces se enfrasca en una discusión que más bien parece un duelo entre dos mentes brillantes, ¿no? Así es. Pero una de ellas se cree merecedor por sangre, Exacto, ¿no? por raza, por por raza. genealogía, por haber nacido en la tierra de Exacto, Simón Bolívar. pero es el ministro el que los mete en esta confrontación, en este duelo, y ahí se desarrolla todo este cuento que definitivamente tiene lecturas profundas, porque no solamente se está discutiendo quién va a escribir las memorias, sino son vencidas claro. ideológicas y de raza. De identidad, sobre Y de todo, ¿no? identidad, así Aquí es increíble, pues, bueno, ni tan increíble, ya hablando de Borges, ¿no? La manera en la que va entretejiendo y traslapando distintas dimensiones de sus historias, ¿no? La manera en que utiliza incluso un suceso histórico ambiguo como este supuesto encuentro entre San Martín, el general San Martín, y Bolívar, ¿verdad? Y a partir de ahí genera pues una discusión, una problemática que se mezcla con la realidad académica, con la investigación y con estas dos personalidades, el doctor Zimmerman, que también tiene la característica de ser un exiliado. Prácticamente a Zimmerman lo deportaron de Alemania, en primera por ser judío y en segunda por haber escrito un texto contra Martin Heidegger, ¿no? O sea, aquí Borges cómo implementa también la filosofía, ¿no? Todo Borges está lleno de filosofía en sus textos, la manera de los planteamientos, los personajes, ¿no? Involucrados con cuestiones de investigación, con cuestiones científicas, y la manera en la que pues va traslapando una doble discusión entre San Martín y Bolívar y entre Zimmerman y nuestro narrador, ¿verdad? Que están peleando precisamente y buscando la manera de conseguir
ese patrocinio para continuar la investigación, ¿no? Así que el narrador argentino, como bien dice Patti, es sin duda alguien que está constantemente enfrentando a Zimmerman en el sentido de extranjero, ¿no? En el sentido de huésped, ¿no? Huésped, exacto, así es. ¿no? Y hace énfasis, ¿no? Y entre todo este lenguaje muy propio, ¿no? De dos personajes cultísimos, ¿no? Con un vasto conocimiento sobre filosofía, historia y con esta cortesía que lleva velada toda la carga ideológica y todo el debate, ¿no? que de fondo se está tratando. Pues se los recomendamos. Guayaquil está en línea de Jorge Luis Borges. Este texto lo pueden leer. No es de fácil lectura. No, para nada. No lo es, pero es muy interesante, ahora sí que hincarle el diente y leerlo más de una vez para traspasar esa, pues todo lo que sucede a través de esta anécdota, ¿no? Sin duda es todo un universo el que Borges manifiesta en cada una de sus historias, ¿no? Así o sea, es de principio a fin, no sabes dónde está el principio, dónde está el fin, ¿no? No. Pero está el planteamiento general, que es lo que le da ese sentido pues de alta literatura, ¿no, Víctor? Y habría que decir un tema más, ¿no? O sea, Borges lo hace parecer sencillo, o sea, sí. lo hace de una manera tan natural que parecería que es fácil, pero no, y por eso también es un Pues genio, ¿no? Exacto, Es un ¿no? genio, Son las partes que le dan genialidad A este a escritor. Bueno, pues ahí está la recomendación. De verdad, búsquelo y nos encantaría recibir sus comentarios sobre las lecturas que le recomendamos aquí en Al Pie de la Letra, también ahí en nuestra fanpage, ¿no? Quizá como usted quiera, por inbox o en nuestro muro. Ya tenemos más votos. Mariela Cárdenas vota por Harem. Saludos a Mariela Cárdenas de Ciudad Guzmán. Excelente. Jesús Pimentel vota por Harem. Oigan, ¿qué les pasa? Miguel Morán vota por Harem. ¡Ah, qué bárbaros! Es una palabra bonita. Y Jorge Castañeda vota por Harem. Oigan, Mira, bueno, es que ya no voy a decir nada. También están Humanismo y Hambre. Además de Harem. Además de Harem. Además de Harem, pero va ganando Harem. Así que, bueno, usted decide la editorial de cada semana. Sí, nosotros aquí respetamos el voto. Respetamos, sí. Independientemente de los gustos personales. Sí, claro. Oigan, vamos con otro genio, pero de música. Ah, sí. Con G de Gustavo Cerati. Vamos a ver Adiós. ¿Qué le pareció Gustavo Cerati? Esta es clásica, ¿no? Bueno, Que iba a decir que de Cerati ya casi todo es clásico. Sí, bueno, sí. Sí, la verdad. Sí, tienes razón. Excelente Sí, es cierto. genialidad, ¿no? Alonso González, con G de González, responde correctamente y nos saluda. Ya saben que los que responden correctamente y los que votan tienen un regalo que pueden recoger aquí en C7 de hoy miércoles y hasta el próximo miércoles a las 7 con una identificación. Al ratito les doy el domicilio. Seguramente ya saben. Jesús Pimentel responde correctamente y pregunta, ¿por qué Literalia Editores no estará en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara? Pues porque no nos invitaron, Jesús. Qué extraño, ¿verdad? Mariela Cárdenas responde correctamente. Bueno, pues ahí están las respuestas y los votos. Y le voy a dar una pista más de quién escribió Rebelión en la Granja. Fíjese que este autor, además de cronista, crítico de literatura y novelista, es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de los años 30 y 40 del siglo XX. Está muy sencillo. ¿Quién escribió Rebelión en la Granja? Si no tiene la respuesta en mente, búsquelo en la red e inmediatamente le va a salir la respuesta y entonces pues ya tendrá un regalo de Literalia. ¿Tenemos otro? No, ahorita. ¿Es el mismo? Sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si les repito las opciones de editorial para la próxima semana? Bien. Fíjese bien. Hambre, Humanismo y Harem.
¿Qué te ríes? No. Dejo a Arem hasta el final a ver si se les olvida. No es cierto. Bueno, va ganando Arem. Si usted quiere que vote, que gane humanismo o hambre, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Vamos a ir un corte y regresamos con nuestra autora de esta tarde con G, Gabriela Mistral. Ya regresamos al pie de la letra y seguimos pues en la delantera con Arem. Ni un voto para humanismo o hambre. Es contundente este asunto del Arem. Bueno, ¿quién escribió Rebelión en la Granja? Es más conocido por sus 2 novelas críticas con el totalitarismo publicadas después de la Segunda Guerra Mundial, que es esta de la que le preguntamos, Rebelión en la Granja, publicada en 1945, y también 1984 es otra novela que se publicó en 1949, escrita en sus últimos años de vida, poquito antes de que él muriera, se publicó. Y aquí crea el concepto del gran hermano. Así es. Entonces, ya le dijimos muchas pistas. ¿Quién escribió Rebelión en la Granja? Ahí está. Ya sabe que tiene que responder por inbox. Y tenemos a nuestra autora de esta tarde con G de Gabriela. Gabriela Mistral, que nació en Vicuña, Chile, un 7 de abril de 1889 y murió en 1957 en Nueva York, Estados Unidos. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Todo eso. Fue una poetisa, diplomática, feminista y pedagoga chilena, una de las principales figuras de literatura chilena y latinoamericana, y fue la primera iberoamericana premiada con el Nobel de Literatura en 1945. Aunque su padre abandonó el hogar cuando ella tenía aproximadamente 3 años, la autora lo quiso y siempre lo defendió. Cuenta que revolviendo papeles encontró unos versos suyos muy bonitos. Esos versos de mi padre, los primeros que leí, despertaron mi pasión poética. Fíjense, también, bueno, el 12 de diciembre de 1914, Gabriela Mistral obtuvo el premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales, organizados en Santiago. Lo ganó con Sonetos de la Muerte y a partir de ese momento su carrera no para. Desde entonces utilizó el seudónimo literario Gabriela Mistral en casi todos los escritos, en homenaje a 2 de sus poetas favoritos, el italiano Gabriele D'Annunzio y el francés Frédéric Mistral. En 1917, Julio Molina Núñez y Juan Agustín Araya publicaron una de las más importantes antologías poéticas de Chile, Selva Lírica, donde Lucila Godoy aparece ya como una de las grandes poetas chilenas. Esta publicación es una de las últimas en que utiliza su nombre verdadero. También desempeñó el cargo de inspectora en el Liceo de Señoritas de La Serena. Además, como destacada educadora, visitó México, Estados Unidos, Europa, estudiando las escuelas y métodos educativos de estos países. Fue profesora invitada en las universidades de Barnard, Middlebury y Puerto Rico. Bueno, el hecho de haber vivido desde Antofagasta, en el extremo norte, hasta el puerto de Punta Arenas, en el extremo sur, siempre estuvo pues metida en el asunto de la educación, estimulando la vida de la ciudad, y esto la marcó definitivamente. Su apego a Punta Arenas también se debió a su relación con Laura Roddick, que vivía en aquella ciudad, pero la escritora de Elqui no soportaba bien el clima polar, por eso se fue definitivamente de ahí. Durante su estancia en Araucanía conoció a Neftalí Reyes, quien pues posteriormente sería conocido como Pablo Neruda. Así es, y sin duda era una mujer con grandes conocimientos, independientemente de no haber tenido estudios superiores. Dirigió 2 liceos que, aunque de pésima calidad, después opositó y ganó un puesto prestigioso para directora del Liceo número 6 ya de Santiago, en Chile. Pero los profesores no la recibieron bien, reprochándole precisamente su falta de estudios profesionales.
Hablando un poquito de su obra, Desolación, que es considerada su primera obra maestra, apareció en Nueva York en 1922, publicada por el Instituto de las Españas, a iniciativa de su director Federico de Onís. La mayoría de estos poemas que formaron parte de este libro los había escrito 10 años atrás mientras residía en la localidad de Coquimbito. Su vida fue en adelante Ok. pues una producción continua de su obra. Por ejemplo, en el 24 publicó Ternura, que entra dentro del género infantil, ¿no? Así es. Y a partir de 1933 y durante 20 años trabajó como cónsul de su país en diferentes ciudades de Europa y América. Su poesía fue traducida al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al sueco, y pues ha resultado muy influyente en la obra creativa de muchos escritores posteriores, como precisamente Pablo Neruda y Octavio Paz. Y precisamente todo ese trabajo pues tuvo que influir para que en 1945 recibiera el Nobel Nada en más, ¿no? Petrópolis, la ciudad brasileña donde desempeñaba la labor de cónsul desde 1941. Fue donde le llegó la noticia. La motivación para entregarle el premio fue, por parte del jurado, su obra lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Fue la justificación de Del los jurado. jueces. Ahí está. Pues, y para 1945 regresa por cuarta ocasión a Estados Unidos. Era cónsul en Los Ángeles. Con el dinero del premio se compró una casa en Santa Bárbara y fue allí donde al año siguiente escribió gran parte de Lagar I, en muchos cuyos poemas se observa la huella de la Segunda Guerra Mundial y que Y sería hablábamos publicado en Chile hasta 1954. Precisamente como esta época de pues álgidos movimientos políticos y sociales, pues eran caldo de cultivo para que mentes como la de Gabriela Mistral, quien no tenía los estudios profesionales que requerían Los altos puestos. altos puestos y los conocedores, pues bueno, no obstó para que ella no solo fuera cónsul, ¿no?, de su país en muchos otros, sino que tuvo el Nobel, ¿no? Sí, ¿no? Y participó en proyectos educativos a lo largo de América Latina. Fue convocada por Vasconcelos en su momento para que viniera a trabajar en la educación de nuestro país, en México. Y bueno, una vida azarosa. Ella conoce a Doris Dana en algún momento de su vida, en 1946, En de Nueva hecho, York. que era ella también escritora, pero de Estados Unidos. Y parece que aquí establecen una relación amorosa, ¿no?, que Doris negó hasta los últimos días de su vida, pero existen muchas cartas, testimonios. 250 cartas, Patti, y miles de ensayos literarios que dejó y donó a la sobrina de Doris. Así es. Y bueno, ahí se manifiesta este amor, ¿no?, entre estas dos mujeres. Y aunque Doris lo haya negado, ahí están plasmadas las letras de Gabriela Mistral y las respuestas de Doris Dana, ¿no? Es una escritora importante para las mujeres. Marcó pues todo un hito, ¿no?, en este asunto de no solo del ser mujer, sino de el arribo de la mujer en terrenos que eran posesión solo del hombre, ¿no? Así es. Y tenemos algunos poemas de ella, no sé Claro. si quieren que leamos algo. Sí, sí, sí. Tú, a ver, Gali. Bien, tengo aquí preparado Ausencia. Se va de ti mi cuerpo gota a gota, se va mi cara en un óleo sordo, se van mis manos en azogue suelto, se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se te va todo, se nos va todo. Se va mi voz que te hacía campana, cerrada cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanan en lanzaderas delante tus ojos. Y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu extraña fuese y sería quemada
en marchas tuyas que nunca más oigo, y en tu pasión que retumba en la noche, como demencia de mares solos, se nos va todo, se nos va todo. Y luego dice en este poema, en la noche desamparo de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece, yo no tengo soledad. Es el cielo desamparo si la luna cae al mar, pero yo, la que te estrecha, yo no tengo soledad. Es el mundo desamparo y la carne triste va, pero yo, la que te oprime, yo no tengo soledad. Sí, una poeta en muchos aspectos clásica, Así ¿verdad? es. El verso bien medido, la rima estructurada, el trabajo estrófico, se nota pues en octasílabos, en decasílabos. Aquí tiene 3 cuartetos. Es la noche desamparo, de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece, yo no tengo soledad. Así es. Es el cielo desamparo, si la luna cae al mar, pero yo, la que te estrecha, yo no tengo soledad. Es el mundo desamparo y la carne triste va, pero yo, la que te oprime, yo no tengo soledad. Es el que acabo de leer. Sí, ¿verdad? Sí. Son Sí. temas precisamente... Digo, lo leíste mejor que yo, pero es el mismo que acabo de leer. Bueno. Sí. Y tiene, bueno, poemas muy largos sobre Dios, sí. todas las cuestiones que abordan, pues, todos los poetas, pero esta mujer, le invitamos a que lea su poesía. También hay mucho material de ella en la red y puede consultar Así su es. material. Bueno, vamos con, Ahí está, Gabriel. musiquita. Tenemos con G de Gotham Project, Gotham Project, una música brutal. una música brutal. Nada más un pedacito porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos a ir un corte. Recuerde votar por Harem, Humanismo o Hambre. Ya tenemos un voto para Humanismo de Jorge Guillermo Guerra. Bueno, Mira. regresamos al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. Va ganando Harem. Por si quieren que gane otra, tenemos Humanismo y Árabe, que puede votar en nuestro muro de al pie de la letra. Si O gusta. responder, Por si gusta. por si gustan, ¿quién escribió Rebelión en la Granja? Otra pista. En 2008 figuraba en el puesto número 2 del listado de los 50 escritores británicos de mayor relevancia desde 1945, según The Times. Claro. ¿Quién escribió Rebelión en la Granja? Y es una parodia esta rebelión en la Así es. granja de los movimientos sociales que terminan iniciados por una revolución que reproduce el mismo sistema de dominación al que critican o al que atacan, ¿no? Ajá. Más que el mismo, uno como una caricatura, ¿no? Claro, por eso es una parodia, ¿no? Donde todos los animales van ocupando los cargos que les atañen de acuerdo a su condición física. Los perros son policías, por ejemplo, ¿no? Los caballos son como Los trabajadores, trabajadores. ¿verdad? Representan esa fuerza, ¿no? Los puercos, los cerdos son los políticos que se dedican a administrar y a mantener, digamos, el orden de las cosas, y a final de cuentas, pues son los cerdos los que más se parecen a los seres humanos, en el sentido, pues, paralelo, ¿no? paralelismo. Pero sin embargo es la sociedad total, ¿no? La sociedad completa, como un ataque a los totalitarismos de alguna forma y a las ideologías, pues, extremas, ¿no? Bueno, ¿quién escribió Rebelión en la Granja? Héctor Ortiz responde correctamente. Y ya saben que los que responden correctamente o votan, pues tienen un regalo de Literalia que pueden recoger aquí en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, con una identificación de hoy miércoles y hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche. Bueno, y la palabra que quedó en segundo lugar la semana pasada fue guerra. ¿Qué es la guerra? La guerra es lo contrario a la paz. Es correcto, Sí, es y un conflicto la guerra sociopolítico. Sí, diría un teórico, la guerra es la prolongación de la política, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver, porque la política es la resolución de los conflictos, pues con una base estructural
pacífica de alguna forma, pero la guerra sigue siendo esa resolución, ¿verdad? Esa política llevada al Es extremo una del forma de, enfrentamiento, ¿no? de resolución, Claro. ¿no? Que no Pero tiene si que es ver. un poco política, entonces ¿por qué tenemos casos como la guerra contra el narco, no? También sigue es siendo, política. sí, claro, sigue siendo una supuesto. resolución en donde hay ambigüedad de poder, ¿no? Donde hay ambigüedad de poder es vacío de poder que un grupo que no es el Estado, digamos, asume, ¿no? Y controla. Por eso el Estado tiene que dominar y contrarrestar todas las ambigüedades que pudieran existir en cuanto a su propio territorio, ¿no? Así es. Ese sería... Y podríamos hablar más de guerra, pero no es el editorial de esta tarde, no se crean. Es que ya nos queda un... no, todavía aquí hay tiempo de seguir hablando de la guerra. sí. Hay diferentes formas de hacer la guerra, diferentes fines dependiendo de quién pelea, ¿no? Y cuáles son las motivaciones entre los opositores, ¿no? De los que están en guerra. Sí, claro, ¿no? Siempre... Sí, y justamente es una acción que lleva a cabo el Estado, ¿no? O sea, bueno, o sea, principalmente, o como se ha planteado, es un Estado llevando esta acción al máximo, ¿no? Que es el tema de justamente de lo que hablas, ¿no? O sea, cómo de repente es sí política, pero también tiene que ver con un tema como de la violencia, ¿no? Que Sí. el único actor, en teoría, que puede ejercer dicha violencia es el Estado, ¿no? Sí, cuando menos en su territorio. Y por eso las resoluciones, digamos, internacionales que dicen, bueno, tú puedes tener una política exterior donde dejes que los países arreglen sus asuntos internos, ¿no? Es que finalmente es un instrumento. Sí, y de lo contrario sería pues, digamos, una intervención, ¿no? Externa para resolucionar un conflicto. Me acuerdo de el casus belli de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Que es cuando es una guerra justa, ¿no? Pero también podríamos decir, más vale una paz injusta que una guerra justa, a fin de cuentas, ¿no? Porque la guerra siempre va a destruir, va a siempre ser va a acabar. destrucción. Sí, entonces una paz injusta, cuando menos es una paz, ¿no? Y una guerra justa es destructiva, ¿no? A fin de cuentas. Sí, sí. Bueno, es que podríamos ahondar La mucho, gente ¿no? de la Dependiendo de independencia no la estaría tan de acuerdo. perspectiva. Exactamente. ¿La qué? Los ¿Quién? independentistas no estarían... Bueno, lo que pasa es que siempre hay conflicto, ¿no? Eso de más vale una guerra justa, más vale una paz injusta que una guerra justa, es parte de lo que decía este presidente norteamericano que inglés, Churchill, en la Segunda Guerra Mundial. Es parte de estas frases, pues, que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, claro. Precisamente pensando en esas condiciones de la Segunda Guerra Mundial, en el que desaparecieron 70 terrible. millones de personas, ¿no? Entre ellas, pues, una gran mayoría de lo que era la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, finalmente la guerra siempre atiende a un negocio, ¿no? De alguna de los interesados. Y se alimenta, ¿no? Así es. También de los que venden las armas, de los que llegan a mantener dominios o monopolios. La Primera Guerra Mundial... digamos, el fin último de toda guerra siempre tiene que ver con los capitales. Con los intereses, ¿verdad? De los más fuertes. Pero sin duda uno puede cuestionar, bueno, por ejemplo, en esos tiempos de guerra contra el terrorismo también, si las causas son justas o son injustas, ¿no? A fin de cuentas, manejarse por una teocracia y por una ideología que está en contra de todos los demás, pues no va a parecerle a ningún otro Estado una cuestión de estabilidad de poder negociar con ellos, ¿no? De poder negociar en un sentido incluso económico, ¿no? O sea, de alguna forma, uno, pues, tal vez como ciudadano acaba asumiendo ciertas condiciones de perder, digamos, cierta libertad con tal de ganar cierta seguridad, ¿no? Así es. Con respecto a ciertas acciones, ¿no? No todos piensan lo mismo. Sí. Bueno, y ahí están, ¿no? Todos los muertos. Solo para acotar un poquito, creo que la guerra ha sido un tema bastante recurrente en el tema de la literatura, ¿no? O sea, tenemos libros como La Guerra de la Paz. Definitivamente. O sea, entonces, es cierto, es un acto terrible, pero está en nuestra historia y como tal, pues lo hemos expresado, lo hemos comunicado en nuestras obras. Sí, las guerras revolucionarias de México, por ejemplo, que también tenemos
a Mariano Azuela, ¿no? que Así es. nos habla de la revolución en este libro que también leímos aquí. Y Los de también abajo. tenemos Los de Abajo, ¿verdad? Y a esta otra autora que hizo el libro de Cartucho, ¿no? Estos relatos de o Paco Ignacio Nayeli Taibo, cuando sigue la vida de Villa, por ejemplo, ¿no? por Exacto. ejemplo, ¿no? O sea, la guerra pues también nos puede llegar a ilustrar la manera en cómo no volver a caer a ese tipo de excesos, ¿no? De ese tipo de guerras, ¿no? De pronto decía Carlos Fuentes que no hay nada más, digamos, seguro para la estabilización de un país en términos de política que una sociedad de clase media generalizada, ¿no? Y hay, bueno, hay muchas perspectivas de la guerra, pero pues ya se está acabando el tiempo. Y tenemos frases, citas de Gandhi. Dice, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Por ejemplo. Así es. ¿Qué más? Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerle remedio. Cierto. Y por último, la voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero, aunque me encuentre solo. Me dice que no tema este mundo, sino que avance llevando en mí nada más que el temor a Dios. Pues ahí están estas frases de este personaje Gandhi. Que precisamente se contrapone a la Pacifista. guerra, ¿verdad? Exacto. Sí, que es uno de los revolucionarios a través del pacifismo, ¿no? De la que no cambiar las violencia. estructuras políticas, no a través de la guerra, sino a través de la resistencia pacífica. Es correcto. Gandhi, un personaje promotor de la paz. Polémico en Polémico muchos sentidos. también en muchos sentidos. Sí, pero eso sí, un brahman de la élite hindú que se educó en Inglaterra, ¿no? En el reino. En el Reino Unido. Y claro, o sea, después asumió su propia tradición y canalizó la inconformidad con el Imperio Británico. Y aprovechando una coyuntura precisamente de la Segunda Guerra Mundial, en la que por presiones de los Estados Unidos, la Gran Bretaña pues, se deshace de sus imperios, ¿no? Así nace Irak, por ejemplo, así nace Irán, por ejemplo, Vietnam, etcétera. Pues ya nos vamos, muchachos. Ahí Yo está. quería más votos, pero no llegan. Pues, ¿cuál palabra creen que ganó? No Pues, estoy seguro. ¿Cuál creen? Pues, a ver, Se van a una sorprender. pista. Ganó Harem y será el editorial de la próxima semana. En segundo lugar hablaremos de humanismo. El hambre se quedó con 0 votos. Se quedó con hambre. Se quedó con de hambre. votos. Así es. Entonces, harem y humanismo. De eso hablaremos la próxima semana. ¿Y quién escribió Rebelión en la Granja? George Orwell. Los que respondieron correctamente ya saben lo que tienen que hacer, venir por su regalo, ya sea que se quieran llevar los poemas de Raúl Renán en su propia voz, este CD maravilloso, o un libro de Literalia Editores. Ya nos vamos. La próxima semana pues tenemos con la H, Harem, y a ver qué más se nos ocurre compartir con usted. Ya nos vamos, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Galileo. Hasta la próxima. Gracias a usted por estar con nosotros al pie de la letra. Yo soy Patricia Velasco y le pido el favor de cada semana, de aquí a que nos volvamos a ver, por favor, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al pie de la letra.